Vamos a abrir el periodo de preguntas que, insisto, deben ser breves y concretas y en su caso dirigirlas a quien estime inconveniente. Voy a pedir primero a Manuel Contreras, haga uso del micrófono, por favor. Bien, muchísimas gracias. Gracias a los expositores. Obviamente hay mucho interés en el tema. Veo un enfoque realista y en ese espíritu también pediría dos preguntas bien concretas. Uno, ¿cuál es el costo del solamente el tramo boliviano? Ya Ian Thompson nos han dicho de que el costo del ferrocarril en Chile supera los 7 billones de dólares. ¿Cuál es el costo para Bolivia? Y segundo, ¿hay suficiente carga? En mi trabajo sobre tratar de analizar ferrocarriles en Bolivia en el siglo XX, yo diría que el drama constante del transporte en Bolivia es la falta de carga. 70 productos no me dice nada, 10.000 millones de dólares tampoco me dice mucho, de todo depende de la inversión. Entonces, ¿cuál es el costo total y si hay suficiente carga sin la brasilera? Porque no veo manera en la cual hay un incentivo para que los brasileños transporten por Bolivia, por la inestabilidad, porque Hilo no está lista, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a dar la palabra a Walter Guevara, que podrá hacer sus preguntas, y luego vamos a pedir una tercera pregunta antes de dar la palabra a los expositores. Walter, por favor. Gracias, Eduardo. Es básicamente la misma pregunta que la anterior. Grosso modo, ¿cuánto costaría conectar la red oriental y la occidental? Solo ese tramo faltante. Por supuesto, tomando en cuenta el problema técnico del sillar, si es que existe una solución de ingeniería que sea financieramente factible. Cualquiera de los ponentes que tenga una idea, grosso modo, no es cierto, no a 1.000 millones, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Gracias a Walter. Vamos a ver una tercera pregunta. Jorge Rada pidió la palabra. Jorge Rada, por favor, tiene la palabra. Bien, buenas noches. Gracias. Me ha interesado mucho la presentación de Ian. Yo he exportado mucha harina de soya a través de mi cargo de gerente en industria de aceite aquí en Cochabamba y quiero mostrarles algunos datos que pueden servir de referencia sobre lo que es verdaderamente exportar a través del ferrocarril desde Santa Cruz. Traíamos harina de soya embolsada desde Santa Cruz por camión hasta la estación de ferrocarriles aquí en Cochabamba, descargábamos en los galpones, esperábamos que se acumule la carga, esperábamos el tren, cargábamos el tren y el tren salía con unos 24 a 30 vagones y llegaba a cierto punto en la cordillera en que ese convoy tenía que partirse en dos, porque la locomotora no podía arrastrar toda esa carga. Entonces se quedaba medio convoy, el tren iba hasta llegar a Oruro y de Oruro volvía el tren para jalar la segunda mitad del convoy. De Oruro seguía el camino ferroviario hasta Arica. También tuvimos la experiencia de tratar de sacar por el Perú. Traíamos la harina de soya hasta aquí, hasta Cochabamba, descargábamos en la estación, volvíamos a cargar al tren, el tren salía en la misma ruta hasta el altiplano y del altiplano llegábamos a Viacha, Huaki, y en Huaki descargábamos para cargar en un barco por el lago Titicaca y subíamos al tren peruano que tenía otra trocha y tenía que irse directamente hasta el Callao. Toda esa ruta significaba un manipuleo y una logística carísima porque el descargar y el volver a cargar no agrega valor, eso no paga el consumidor, no paga el cliente. Entonces no se puede manipular, hay que sacar la carga directamente. La cordillera es un tremendo problema porque le quita capacidad de tracción al medio de transporte. Tanto al ferrocarril tradicional como el eléctrico pierden capacidad y mucha capacidad de carga. Entonces yo no creo que
el tren bioceánico pueda pasar por la cordillera boliviana y pueda justificarse económicamente, porque técnicamente va a ser un problema. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Voy a ceder la palabra a Jorge Navarro también, que ha pedido hacer una pregunta, y luego vamos a pasar a las respuestas. Jorge Navarro. Gracias. A ver, yo solamente quería comunicarles, hace 2 años fui parte de una investigación junto con la Cámara de Comercio Internacional y producimos un libro que desgraciadamente no se pudo editar porque la Federación de Empresarios Privados en Cochabamba pues tenía demasiados problemas y pues no pudimos producirla, pues fue una coproducción, digamos, con la universidad privada, la UPB. En este libro, y quiero solamente mostrarles algunos temas, y me alegra que muchos de estos temas ya los ha tocado Gladys, porque son parte de este estudio que hemos hecho, que no es un estudio, digamos, con prefactibilidad, porque no lo hemos hecho así, pero hemos tenido, digamos, el cuidado de ver todas las alternativas presentes y futuras para poder hacer. No puedo presentar, por favor. Si podemos concretar la pregunta, porque no tenemos mucho tiempo. Ya, solamente quería mostrarles que esta es una propuesta que se hizo y aquí resulta que nosotros queremos poner a Bolivia como nodo vinculante y mega plataforma logística geoestratégica de Sudamérica. Y se hace todo el estudio de todas las vías posibles que hay, desde el tren oceánico, las mallas viarias, aéreas, el hub que pudiera haber en Birubiru. Se estudia todo. No hemos hecho el estudio económico, pero la factibilidad de los corredores, digamos, en este caso logísticos, están escritos, están todos estudiados con tramos, con distancias, etcétera, etcétera, los lugares que tienen que pasar, está todo. Pero desgraciadamente, como les digo, no se pudo despachar esto. Y aquí sí nosotros veíamos que Bolivia puede convertirse y puede ser un centro muy importante de todos estos nodos y hubs que podrían generarse para vincular norte, sur y este-oeste a través de Bolivia a Sudamérica y a través de Sudamérica, obviamente, al continente australiano, al continente africano y obviamente al sudeste asiático. Si me permite, el problema Jorge, que pone... yo le voy a rogar que pasemos a la última pregunta porque el tiempo nos ha comido prácticamente, y como lo anuncié al principio, este tema va a dar para otros eventos y va a ser un gusto poder escuchar de usted y de quienes trabajaron en esa investigación con más detalle, pero lamentablemente estamos en etapa de preguntas. Yo le agradezco la intervención y más bien lo anoto para el próximo evento. Yo le daría la palabra a Gonzalo Maldonado para cerrar la ronda de preguntas. Gonzalo, por favor. Gracias, Eduardo. Un gusto saludarlos a todos. Hice una pregunta que evidentemente se refiere a lo siguiente. ¿Cómo podríamos resolver la conexión entre Santa Cruz y Cochabamba? Conocemos proyectos de JICA, del Brasil, que se generaba para unir a través de Aiquil, pero la última propuesta que se escucha es ir por el Sillar. Bueno, hace 15 días, hace 20 días hemos hecho un recorrido de la obra que hace la empresa Sinohidro y hemos hecho un manifiesto público, porque esa solución no va a permitirnos tener una carretera estable los 365 días del año. Ustedes son, y dejo esta pregunta, ¿cómo han pensado resolver? Porque las últimas semanas nuevamente ha empezado a deslizarse el Sillar pese a los túneles, pese a nuevos puentes. Entonces, hay que buscar otra ruta que nos permita generar un proyecto realmente no confiable, sino estratégicamente factible. Entonces, quizás las personas que han estado estudiando esto nos podrían ayudar a ver si han estudiado este tema, porque
No voy a entrar en detalles técnicos, pero creo que no es solución ir por Villa Tunari, El Sillar y Cochabamba. Tenemos que buscar otra ruta. Gracias, Gonzalo. Antes de pasar la palabra a Walter, Ian y Gladys, yo tenía una pregunta, sobre todo para Gladys. A mí me llamó la atención que en la exposición y en el alcance de los trabajos de la cooperación técnica de CAF no se incluye a Chile en la sistematización de los proyectos de los nodos o sistemas de interconexión. ¿Estoy en lo correcto o es una omisión? Con esto paso a Walter para que responda a lo que él estime conveniente de las preguntas, luego Ian y Gladys. Walter, por favor. Walter. Está sin micrófono, Walter. Sí. Sí, yo quería decir que mucha gente en Bolivia todavía piensa en una economía exclusivamente de carácter extractivista. Y esto obviamente es importante, económicamente importante, pero ya comienza a tener otro tipo de factores que inciden sobre este problema, que es la cuestión ambiental, por ejemplo. Yo creo que hoy en día China nos está mostrando cómo se puede comenzar a exportar a partir de pequeños productores y en grandes cantidades de productos. Estamos hablando desde el hombre que fabrica mermelada hasta otro tipo de productos de mayor volumen. En la exposición que hizo Gladys, me llamó la atención el hecho de que CAF está pensando no apenas en el corredor bioceánico, que es muy importante sin duda, sino en una serie de otras conexiones que son, vamos a decir, paralelas y no son competitivas, digamos, en el sentido de ser la única vía de transporte. O sea, estamos hablando de desarrollar también otros mercados, primero internos dentro de Bolivia y después hacia las zonas más próximas de los países vecinos. En relación a lo que mencionó Manuel Contreras sobre qué ventajas tendría Brasil para cambiar de ruta, yo pienso que las ventajas muchas veces son coyunturales. Por ejemplo, en este momento el transporte por camiones está mucho más caro en función de la triplicación del precio del petróleo. Esta es una realidad coyuntural, no sabemos hasta cuándo. Pero cuando estamos hablando de tren bioceánico, estamos hablando de largo plazo. O sea, la inversión, si no se puede hacer de una sola vez, se tiene que hacer poco a poco en la medida en que se desarrollen mercados y en la medida que pueda haber carga en esas distancias menores. Obviamente, como decía el señor Ian, no hay sentido en llevar carga de Santos hasta Arica o hasta Hilo. Lo interesante de esto es la carga que se puede generar en el medio, ya sea para distancias promedio o digamos menores, como para distancias mayores. Estamos hablando, por ejemplo, de la gran receptividad que puede ser la apertura de mercado de los estados de Mato Grosso para productos bolivianos. Estamos hablando de alimentos, pero también estamos hablando de muchas otras cosas, de fertilizantes. Entonces yo quería mencionar apenas eso, de cómo se abren mercados poco a poco. No son cosas que uno pueda decir, bueno, a partir del año próximo vamos a resolver todo el problema. Para Brasil, los mercados del Pacífico, y estamos hablando de los mercados sudamericanos del Pacífico, son importantes porque se gasta mucho dinero
llevando la carga en camión por carreteras argentinas hacia Chile. Y Chile es un gran mercado para productos brasileños y viceversa. Entonces yo creo que ahí hay posibilidad de desarrollar, como decía la señora Gladys, poco a poco algunas cosas que tienen sentido para un largo plazo. Esto, infelizmente, cuando se hizo el ferrocarril de Corumbá a Santa Cruz no existía. No existían políticas públicas, no existía política ambiental, no existía una serie de cosas que hoy en día tienen que ser llevadas en cuenta. Es eso. Gracias, Walter. Si por favor, Ian puede responder aquello que estime conveniente de las preguntas formuladas. Ian. No sé si está conectado. Ian, perdón, está sin micrófono, Ian. Ahora sí, Ahora sí. ya. He visto cifras para la inversión necesaria solo en Perú del ferrocarril bioceánico en $7,000 millones. Y la suma totalmente barbárica. Típicamente en el pasado, hace 10 años por lo menos, para construir 1 kilómetro de ferrocarril en territorio plano, el costo estimado era de $1 millón por kilómetro. Seguramente, desde Charaña hasta Hilo, por el territorio que hay por allá, el costo va a ser mucho más que eso. O sea, por lo menos va a ser $2,000 millones. Y si pasa hasta Arica, la inversión necesaria es cero. Pero hay otro problema, es lo siguiente, es que el ferrocarril Arica-La Paz nunca ha llevado más de 310,000 toneladas en un año, nunca. Con algunos mejores operacionales y locomotores más poderosos, podría llevar quizás 1 millón de toneladas por año. Hay otro problema, es lo siguiente, es que los camiones de Bolivia que embarcan hasta el puerto de Arica llevan 3 millones de toneladas de carga por año. Y Chile nunca va a cobrar peajes en camiones, mantiene la carretera, rehace la carretera cada 10 años más o menos, a un costo muy alto. Y contabilizando el desgaste a la carretera de los camiones bolivianos, más la congestión que causa, porque muy lentamente, y atrasan autos y buses que pasan por la misma carretera, y también generan accidentes. He calculado que cada tonelada transportada por camión entre Tambo Quemado y Arica recibe una subvención implícita de $4.50 por tonelada. $4.50 por tonelada. Si el ferrocarril se repusiera en operación, tendré que competir con camiones subvencionados, que se justifica subsidiar también el ferrocarril. Hay que mantener en mente de que si se repone en marcha el ferrocarril hasta Arica, habrá que subvencionarlo para compensar la subvención a los camioneros. Gracias, Ian. Vamos a pedir a Gladys que también responda las preguntas en lo que ella estime conveniente. No se abrió el micrófono, perdón. Sin duda las preguntas que se hicieron son las preguntas, como diríamos en Venezuela, de las 1000 lochas. O sea, son las que todos nos hacemos. Y un poco lo que nosotros queríamos con este proyecto de preinversión era justamente dimensionar cómo se podía llevar a cabo el proyecto, cuánto podría costar, el hecho de hacer un verdadero diseño, un proyecto a diseño final de los tramos que faltan nos permitiría dimensionar el costo. O sea, hay muchos números, hay varios estudios de carga que se han hecho. Bueno, felicito al señor Navarro porque también hicieron un estudio importante y ojalá lo podamos tener.
Pero bueno, el BID financió un estudio de mercado, el BID financió también un estudio de cuánto podría costar todo el corredor, el gobierno también hizo sus propios cálculos. Hay muchos números y lo que nosotros queríamos hacer con la primera parte de esta cooperación era justamente sistematizar toda la información que existe y poder hacer estudios técnicos que nos permitan dimensionar el proyecto y dimensionar los costos. No es un proyecto sencillo, es un proyecto, como ya bien todos los han dicho, va a pasar por la cordillera y es bien complicado. Se necesita identificar a nivel internacional cuál es la tecnología más novedosa para que eso pueda funcionar. Hubo un estudio también que se hizo de alternativas de conexión entre la red oriental y occidental por tres zonas. El gobierno en su momento identificó una zona como la prioritaria, que tal vez puede ser la más complicada, pero la idea es poder dimensionar otra vez esas alternativas y ver cuál es lo mejor y poder tener unos diseños unos estudios de diseño final, perdón, que nos permitan calcular el costo. Cifras hay muchas, ha habido de 10.000 millones, hay de todo, pero yo creo que hay que hacer un buen cálculo. Y lo que hemos nosotros visto dentro de todo esto, y es un poco el mensaje que nos gustaría a nosotros transmitir, es que independientemente de la viabilidad, que eso lo vamos a ver, y de la factibilidad socioeconómica del proyecto, que lo vamos a ver como resultado de la cooperación, nosotros lo que hemos visto como el principal financiador de las redes viales de Bolivia es que todavía le falta a Bolivia mucha integración territorial. O sea, todavía los mercados están divorciados de los centros de consumo. Tenemos un nodo oriental, tenemos un nodo occidental, tenemos un nodo norte y los tres no se integran de una forma eficiente. Entonces, lo que queríamos era ver cómo hacíamos del territorio boliviano un corredor, no solamente el corredor este-oeste, sino también integral con el norte. Estamos trabajando en ver la factibilidad de las dos hidrovías, la Paraguay-Paraná y la Ichilo-Mamoré, porque tenemos que trabajar un poco más en que el territorio boliviano esté mucho más integrado desde el punto de vista logístico y de transporte, para poder generar un poco lo que yo decía, no solamente la posibilidad de que Brasil, Perú o Chile o Paraguay vean atractivo pasar por Bolivia, sino la posibilidad de que incluso los productos bolivianos tengan un modo de transporte eficiente, ¿no? Entonces, a las preguntas que han hecho, yo lo que respondería es que una vez que tengamos listos los estudios, vamos a poder tener una dimensión mucho más cierta de lo que implica este proyecto, de las dificultades que tiene, de si es factible o no y cuánto podría costar. Gracias. Gracias, Gladys. Creo que con esta última intervención de nuestros expositores hemos dado un paso importante para tomar conocimiento de lo que es este tema del tren bioceánico y la interconexión bioceánica. Una aspiración tan grande como la distancia que nos separa entre los océanos. Pero hemos dado un primer paso y quiero agradecer especialmente a nuestros tres expositores por su tiempo, su paciencia y su disposición de compartir con quienes hoy nos siguen no solamente en la plataforma, sino en el Facebook.